quienes viven en Ceuta y Melilla, que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Sánchez ha volado de urgencia a Ceuta, donde más de 40.000 personas han entrado desde Marruecos en 48 horas y hay al menos 27 muertos. Al bajar del helicóptero no le esperaban aplausos, le esperaban insultos de sus propios vecinos. Sánchez ha calificado lo ocurrido como una violación de la integridad territorial de España. Pero lo que casi nadie cuenta es por qué ha pasado justo ahora. Porque esto no ha sido un descontrol espontáneo. Es una grieta legal, y alguien la ha aprovechado a conciencia. Todo el mundo mira a Marruecos, y hay motivos para hacerlo. Pero la avalancha de esta semana empieza en realidad en un tribunal de Madrid, con 3 jueces y una sentencia que casi nadie leyó cuando se publicó. Esa sentencia es la que ha convertido el mar frente a Ceuta en la puerta trasera de Europa. Y el gobierno lo sabía desde hace semanas. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en España minuto a minuto, suscríbete. Volvamos al principio. El 8 de julio, el Tribunal Supremo resolvió un recurso que llevaba meses esperando sentencia. El caso era el de un ciudadano argelino interceptado en alta mar cuando intentaba entrar a nado en Ceuta, en noviembre de 2024. El gobierno defendía que a esa persona se le podía devolver a Marruecos de forma inmediata, con el mismo procedimiento exprés que se aplica a quien salta la valla. El Supremo dijo que no. Fijó como doctrina que el llamado rechazo en frontera solo vale para quien intenta superar una valla, un muro, un elemento físico. El mar, dijo el tribunal, no cuenta. Quien entra nadando tiene que pasar por el procedimiento ordinario, con más garantías y más tiempo. La abogacía del Estado había defendido que la frontera marítima se podía tratar igual que la terrestre, y llevó el caso hasta el Supremo. Perdió, y esa derrota, para un ciudadano concreto en un expediente concreto, terminó convertida en la doctrina que ha marcado el criterio para decenas de miles de personas 8 meses después. Aquí está el dato que cambia todo el relato de esta semana. La Guardia Civil ya había avisado del riesgo antes de que pasara nada. En 2025 se rescató a 10.000 personas nadando en el estrecho. Y solo en los primeros días de julio, con la sentencia recién publicada, ya se habían contabilizado otros 150 intentos. La organización lo llama efecto llamada, y algunas fuentes sobre el terreno son aún más directas. Aseguran que las mafias empezaron a repartir chalecos salvavidas entre quienes esperaban en la costa marroquí, explicando que ahora, si entraban por el agua, ya no podían ser devueltos en caliente. Una sentencia jurídica, en cuestión de semanas, se convirtió en un argumento de venta para las redes de tráfico de personas. El jueves 30 de julio, esa grieta se rompió del todo. Miles de personas cruzaron a la vez, por tierra y por mar, superando a la Guardia Civil. Las imágenes recuerdan a las de 2021, cuando otros 8.000 migrantes entraron en 2 días. Pero esta vez, la cifra es muy superior, y esta vez hay algo que en 2021 no hubo. Un fundamento legal fresco, recién estrenado, que las mafias ya conocían mejor que buena parte de los agentes desplegados en la frontera. En Melilla, a la vez, entraron otras 400 personas de forma irregular. El paso fronterizo de Beni Enzar tuvo que cerrarse. Y en Ceuta, entre quienes cruzaron el estrecho a nado y quienes lo hicieron por el espigón del Tarajal, la cifra ya supera las 40.000 personas en el cómputo de los últimos días. Al menos 27 no lo consiguieron. Detrás de esa cifra hay algo que las estadísticas no cuentan bien. Familias enteras que decidieron intentar el cruce juntas, aprovechando precisamente la idea de que entrar por el agua era ahora más seguro que saltar la valla. Guardia Civil y Cruz Roja tuvieron que repartirse entre rescatar a quienes llegaban exhaustos a la orilla y contener a quienes seguían lanzándose al agua desde la costa marroquí. No es solo una cifra de entradas, es una cifra de personas que apostaron su vida a una interpretación de una sentencia que la mayoría ni siquiera conocía con detalle, solo de oídas, por lo que les habían contado en la playa. El viernes por la mañana, Sánchez canceló su agenda y voló a Ceuta. Lo acompañaba el ministro del Interior, Grande Marlaska. Ninguno de los dos esperaba lo que se encontró al aterrizar. Unas 40 personas se habían concentrado junto al helipuerto. No fueron aplausos, fueron insultos, directos, gritados a la cara del presidente del gobierno. Entre esas 40 personas había vecinos indignados por la crisis migratoria, pero también feriantes enfadados porque la feria de Ceuta se había cancelado por la situación. 2 motivos de rabia distintos, mezclados en la misma protesta, contra el mismo hombre. Sánchez entró en la ciudad autónoma con un dispositivo de seguridad reforzado,
Policía Nacional y Guardia Civil rodeando cada movimiento. Y desde allí, ante las cámaras, pronunció la frase que va a definir esta crisis. Dijo que lo ocurrido en Ceuta es una violación y un ataque a la integridad territorial de España. Dijo que merece el reproche y la condena más enérgica posible. Y le prometió a los ceutíes que toda España está con ellos, que el gobierno se hace cargo de la angustia que están viviendo. Pero hay una frase de Sánchez que ha generado más ruido que ninguna otra. Preguntado por el origen del repunte, dijo que responde a una lectura interesada de las mafias sobre la sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, el propio presidente del gobierno reconoció, en directo, que las redes de tráfico de personas están utilizando una resolución judicial española como reclamo comercial. Lo dijo él, no lo dijo la oposición. Y aquí es donde el relato se parte en dos. Porque mientras Sánchez hablaba de mafias y de lectura interesada, en Ceuta la sensación de fondo era otra. Los propios vecinos llevaban días repitiendo la misma frase. Esto se veía venir. Desde que se conoció la sentencia del 8 de julio, la ciudad autónoma sabía que tenía una grieta abierta en la frontera marítima y que nadie la había tapado a tiempo. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe. El presidente de Ceuta, Vivas, pidió reformar la ley por todos los medios. Dijo que la sentencia deja una laguna que hay que remediar de forma urgente. Y pidió algo más grave: la declaración de emergencia de interés nacional para la ciudad autónoma. El Ministerio del Interior le respondió que no, que esa figura legal no está pensada para una crisis migratoria y que no se puede activar aquí. Es decir, el propio gobierno central rechazó la petición del máximo representante político de la ciudad que estaba, en ese mismo momento, desbordada. Mientras tanto, el ejército ya se estaba moviendo. El gobierno anunció la movilización de las Fuerzas Armadas para reforzar a la Guardia Civil, coordinadas por el Mando de Operaciones. Tropas en la calle, sí, pero sin la declaración de emergencia nacional que Ceuta estaba pidiendo. Un despliegue militar sin el paraguas legal que la propia ciudad reclamaba. Esa contradicción entre mandar soldados y negar el estado de emergencia es la que ha encendido a la oposición. Feijóo, líder del PP, no esperó ni un día. Acusó al gobierno de actuar con debilidad ante lo que llamó un desafío directo a la seguridad nacional. Exigió un despliegue masivo de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército hasta que la situación se normalice. Pidió la activación de Frontex y de sus unidades de intervención rápida. Y reclamó algo muy concreto: reformar de urgencia la ley de extranjería para que el rechazo en frontera se pueda aplicar también a quienes entran por mar, tapando exactamente la grieta que había abierto el Tribunal Supremo. El portavoz del PP, Tellado, fue todavía más lejos. Vinculó lo que está pasando en Ceuta con una decisión política reciente del gobierno: la regularización extraordinaria de más de 1 millón de personas en situación irregular en toda España. Dijo, textualmente, que a nadie puede sorprenderle que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a esa cantidad de gente de un día para otro. Es una acusación durísima, que conecta dos decisiones que en principio no tienen nada que ver: una sentencia judicial sobre devoluciones en el mar y una política migratoria de fondo. El gobierno no ha respondido todavía a esa acusación concreta. Vox fue por el mismo camino, con un lenguaje aún más duro: cierre inmediato de la frontera, despliegue del ejército con capacidad de actuación real, identificación y devolución inmediata de quienes han entrado. Las peticiones de PP y Vox, en este punto, prácticamente se solapan. Y mientras en Madrid se discutía a gritos, la crisis ya había cruzado el Mediterráneo entero. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Europa entera reaccionó en horas. La primera ministra de Italia, Meloni, planteó abiertamente el cierre del espacio Schengen con España. Es una amenaza mayor de lo que parece. Hablamos de suspender la libre circulación de personas con uno de los países fundadores de la Unión Europea, algo que no se plantea a la ligera. El ministro español de Exteriores, Álvarez, respondió convocando al embajador de Italia en Madrid como protesta formal por esas declaraciones. Francia, por su parte, no esperó a que la crisis se extendiera. Empezó a reforzar los controles en su frontera con España, en previsión de que parte de esos 40.000 migrantes intenten seguir camino hacia el norte de Europa. El primer ministro de Suecia, Kristersson, exigió públicamente que España recupere el control de la situación y avisó de que su gobierno está listo para tomar medidas si la crisis se agrava. Y desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen,
anunció que ha encargado a 2 comisarios el seguimiento directo de lo que está pasando en Ceuta. En cuestión de horas, lo que empezó como un problema de frontera entre España y Marruecos se ha convertido en una discusión sobre el futuro de la libre circulación en toda Europa. Piensa en lo que significa de verdad la amenaza de Meloni. Schengen es el sistema que permite cruzar de Madrid a Roma sin pasar un solo control de pasaporte. Ponerlo en duda, aunque sea como advertencia política, manda un mensaje muy concreto a Madrid. Si España no controla su frontera sur, otros países europeos empezarán a tratar la frontera con España como si también hubiera que vigilarla. Y eso afecta a mucho más que a la migración. Afecta a camiones, a turistas, a empresas que cruzan esa frontera cada día sin pensarlo. Y mientras tanto, Marruecos ha dado su propia versión, que contradice de plano la lectura que hace el gobierno español. Rabat atribuye la avalancha a bandas criminales organizadas, no a un fallo de control en su propia frontera, y asegura que la colaboración con España en materia migratoria sigue siendo, literalmente, ejemplar. 2 gobiernos, 2 versiones que no encajan entre sí, y ninguno asumiendo del todo la responsabilidad de lo que ha pasado esta semana en el Estrecho. Aquí está el detalle que casi nadie está explicando bien. La propia sentencia del Supremo, la que ha desatado todo esto, ya avisaba de cómo se podía cerrar esta grieta. El tribunal escribió, de forma expresa, que si algún día se instalan elementos de contención física en el mar, como barreras flotantes, el rechazo en frontera sí podría aplicarse también a quienes entran a nado. Es decir, el propio Supremo dejó la puerta abierta a una solución. Pero esa solución exige obra física en el agua, no solo un cambio de ley sobre el papel, y esa obra no existe todavía. Y esa es la pregunta que queda flotando sobre toda esta crisis. El gobierno lleva 23 días, desde el 8 de julio, sabiendo que existía esta grieta legal en la frontera marítima. 23 días en los que las mafias, según reconoce el propio Sánchez, ya estaban explicando la sentencia a quienes esperaban cruzar. 23 días sin que se instalara ningún elemento de contención en el mar, sin que se reformara la ley, sin que se activara ningún protocolo especial. Y cuando la grieta finalmente se rompió, entraron 40.000 personas en 2 días. Esa es la revelación que de verdad importa esta semana, más allá de las imágenes de Sánchez llegando entre abucheos o de Feijóo cargando contra el gobierno en redes sociales. No fue solo Marruecos aflojando el control de su lado, como pasó en 2021. Fue una sentencia española, conocida, publicada, comentada en los medios especializados desde principios de mes, que dejó sin proteger justo el tramo de frontera que era más fácil de cruzar, el agua. Y nadie, ni el gobierno central, ni las instituciones de Ceuta, actuó a tiempo para taparla. Ahora mismo, con el ejército ya desplegado en la ciudad y sin declaración de emergencia nacional, con Bruselas vigilando de cerca y con Italia amagando con tocar Schengen, España se juega en los próximos días algo más que el control de una frontera. Se juega si es capaz de reaccionar más rápido que las mafias que ya han demostrado, esta semana, que leen las sentencias del Tribunal Supremo mejor y más rápido que el propio Estado que las dicta. Y hasta que no se resuelva esa carrera, entre la ley y quienes la interpretan a su favor, Ceuta va a seguir siendo la grieta por la que entra Europa entera.